Comenzamos nuestra edición con la crónica de lo que ha sido hasta ahora 30 horas de tragedia en la zona atlántica de nuestro país. Una tragedia que se resume en más de 20 muertos, cientos de heridos y la destrucción de carreteras y viviendas. Telenoticias ha logrado llevar una vez más a toda Costa Rica y más allá de sus fronteras la información completa desde los mismos lugares donde se produjeron los hechos. Las primeras noticias que llegaban anoche desde Limón no eran muy halagadoras. No dejaban de ser en ese momento versiones sobre una realidad que poco a poco se fue descubriendo. Cuando llegaron a Limón nuestros periodistas encontraron un hospital evacuado y los heridos recibiendo atención en la calle. El Hotel Internacional destruido, el Hotel Las Olas semidestrozado y el muelle con serios daños. La luz del día dejó al descubierto la terrible tragedia de Limón. Muy temprano esta mañana, nuestros equipos comenzaron el recorrido por la ciudad. En el hospital Tony Facio aún reinaba la confusión. Pocas horas pasaron y ya se empezó a sentir la escasez de alimentos. La falta de agua y electricidad afectaban seriamente a la población. Las pocas gasolineras que estaban abiertas lucían con grandes filas de compradores temerosos de una posible escasez. Mostramos al país las imágenes de la destrucción del Hotel Internacional, donde se hacían esfuerzos por tratar de descubrir personas que pudiesen haber quedado enterradas en sus escombros. Pero las imágenes más dramáticas aparecieron en la carretera Saopín, la importante arteria que comunicó por primera vez al Atlántico con San José en la década de los 70, lucía así en un gran trecho. Partida en dos, con huecos de hasta 3 metros de profundidad, el tránsito paralizado. Varios puentes quedaron inservibles. Así luce ahora el gran puente sobre el río Chirripó, con uno de sus extremos destrozado. Pero había que ver más destrucción. Batán, un pequeño pueblo de las afueras de Limón, sufrió los embates del temblor. La población amaneció en las calles. La gente no pudo dormir bajo techo, simplemente porque algunos se quedaron sin él. El temblor les destruyó sus casas. Otros no regresaron al hogar por temor a una nueva sacudida. Nuestra unidad móvil aérea se trasladó luego a la parte sur de Limón. En las cercanías mismas de donde estuvo el epicentro del terremoto, las cosas no cambiaron. La carretera que comunica a la ciudad de Limón con poblaciones como Cahuita, Puerto Vargas, Puerto Viejo, Bribri, Zigzaola, quedó también destruida. Los puentes inservibles. En una de las fincas bananeras del Valle de la Estrella, encontramos a la gente en las mismas condiciones que Limón y Batán, durmiendo en la plaza en improvisados ranchos, esperando comida y casi sin agua. Por la tarde, encontramos a un Limón más desolado, gente impaciente por la especulación de algunos comerciantes. A la carestía de productos se suma el aumento de precios inescrupulosos. Una caja de leche costaba 200 pesos, de la caja azul. Me parece a mí que eso es justo, porque están aprovechando de la situación. En algunos casos son emotivos. Esto es lo que está sucediendo. Esta crónica general que resume lo que fue la tragedia no podía terminar sin la versión de uno de los testigos. Yo y mi hermana salimos corriendo y nos agarramos del zacate y vimos cuando se abrían las paredes y cuando se abría la tierra. O podrá beberse una cerveza si usted lo desea. Hasta aquí la crónica de una tragedia no anunciada. Telenoticias logró para ustedes hoy una nueva primicia, llegar hasta las montañas de Talamanca donde habitan los indígenas Cabecar y Bribri. Gracias a la colaboración de un helicóptero nicaragüense, Gravin Moya conversó con las otras víctimas del terremoto, hasta ahora prácticamente ignoradas. Pero vamos a dejar que sea el propio Gravin allá desde Limón quien les cuente la experiencia y les presente a ustedes la información. Adelante, Gravin. Gracias. Efectivamente visitamos esta tarde unas 4 o 5 comunidades indígenas. Y nos decía la gente que si bien estas comunidades indígenas tienen muchas necesidades en tiempos normales, ahora tendrán el doble o mucho más a consecuencia del terremoto. Veamos la información. Nos encontramos ahora participando de un operativo de distribución de alimentos. Gracias a la colaboración de personeros del Ministerio de Seguridad y especialmente al gobierno sandinista, o mejor dicho, al gobierno nicaragüense, que está colaborando con este helicóptero. Antes sirvió para la guerra, hoy para distribuir alimentos en una acción humanitaria. Esta operación es la operación entrega de alimentos a zonas indígenas, y ya cuando estamos aquí aterrizando les conoceremos en detalle lo que acontece en estas zonas donde se están entregando unos 1000 libras de alimentos. Decía que estamos participando en el operativo de entrega de alimentos a las zonas indígenas, y
y en este momento estamos en Bambú. Bambú es una comunidad que ha sido también golpeada por el sismo. Luego de aquí iremos a Cepecue y posteriormente a la comunidad conocida como San José Cabecas. Conversamos con algunas personas de Bambú. Cuéntenos cómo está la situación acá. Bueno, aquí está un poco bastante, hay una chiquilla que está quebrada y queremos ver si nos le pueden hacer el favor de llevarlo. Cuenta malo, sí, cuenta malo aquí de Talamanca, sí. ¿Qué pasa? Le cayó casa, todas partes, aquí nomás. Vea, aquí lo que hace falta es alimento. La mayoría de la gente está sin alimentos, el alimento se está acabando y estamos aquí en espera de qué es lo que va a pasar, porque vienen helicópteros y viene muchos carros. Precisamente ahí traemos alimentos, estamos participando en esta operación de entrega de alimentos, así es que la situación se les va a solucionar porque aquí están los alimentos. Nos encontramos en la comunidad de Sibujú, una comunidad indígena aquí en las montañas de Talamanca, donde estamos aterrizando para proceder a la entrega de alimentos. Bueno, nos encontramos ahora acá, donde está la gente esperando la colaboración de las autoridades. Señora, háblenos, ¿cómo la ha pasado? Ay, es malo, un montón. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Les hace falta alimento, agua? Bastante de alimentos, porque nosotros somos pobres aquí en la montaña. Gracias a Dios, nosotros, por medio de esos temblores, nosotros sufrimos las necesidades que hay, como compramos como sal o manteca, cosas no hay, y muchas casas se derrumbaron, y también ya estamos en unos problemas. Nosotros estamos en la montaña, no hay quien nos ayude. ¿Cuánta población vive aquí? ¿Cuánta gente vive? ¿Habitantes? Sí. Más o menos como 200. 200 habitantes, muchos de ellos niños. Niños en mayor parte. Bueno, estamos en Sibujú informando a ustedes de la situación que viven las comunidades campesinas. Creo que es primera vez que llega el helicóptero acá a esta zona a entregar alimentos, según lo confirma el señor Humbertino Reyes de Sibujú. Y Humbertino Reyes. Estamos recorriendo la zona indígena, ayudando a repartir alimentos y llevándole a ustedes información de lo que sucede en las montañas de Talamanca. Todavía hay temor de más sismos aquí. Sí se siente, sí, al menudo. De ayer a ayer se sentía así. Ayer todavía se ha sentido. Ayer y hoy la mañana se sintió un plebe. ¿Tiene miedo la gente? Sí, bastante, todo muy temeroso, sí. Estamos ahora en la comunidad de Cepecue, donde también ha llegado la ayuda para las familias indígenas que han sufrido los embates de este terremoto. Señor, cuéntenos su experiencia. Bueno, sí, estábamos muy tranquilos y de repente vimos ese fenómeno aquí porque nunca antes había ocurrido. Se empezó a abrir la tierra por todas partes y botar algunas casas y nos llenamos de miedo. Muchos niños aquí. Sí, bastante niños. Hay gente que también están aislados por el movimiento sísmico. Las calles o las trochas aquí están totalmente atascadas. Atascadas en partes, están aislados totalmente. Y nosotros esperamos la ayuda de ustedes y que no nos ayude solo a esta comunidad, sino que las otras de Mojoncito también puedan mandar ayudas. Sí, hubo fuerte el temblor que pasó muy fuerte, lo que puedo decir. ¿Están ustedes afectados, sus casas? Sí, estamos afectados, todo está, hay unos que se fueron, otros quedaron flojos, no puede vivir debajo ahí. Bueno, y de esta forma terminamos nuestro recorrido. Aquí estamos en la Alta Talamanca, terminando nuestro recorrido de distribución de alimentos con un funcionario de CONAI que nos dice que necesitan muchas medicinas esta gente. Sí, ahora estamos llegando aquí, gracias a Dios, al esfuerzo de todos ustedes. Canal 7 que ha presentado una gran colaboración como siempre, le agradecemos mucho, pero necesitamos hacer otro viaje urgentemente con medicinas, porque los enfermos que fueron a la casa pues queríamos que ya no íbamos a regresar aquí. Fue un error de ellos, pero ellos dicen que están muy enfermos,
que necesitan medicamentos, entonces por lo cual es urgente hacer un viaje con medicamentos y doctores. Bueno, esa es la petición en especial para esta zona, en donde ustedes pueden ver, hemos llegado hasta acá para informar de que existe mucha gente en las montañas todavía con necesidades a raíz del sismo, pero ya por lo menos los alimentos están llegando acá. Bien, y esta era la información que recabamos para todos ustedes en las montañas de Talamanca. Una cosa muy curiosa, los indígenas están llenos de mitos, de tradiciones y de cosas misteriosísimas. Nos manifestaba un señor que nos sirvió de traductor, que los indígenas que estaban ahí dijeron que los abuelos les habían contado de que esa situación se iba a presentar, de que iba a venirse la loma o un cerro y que se iba a producir el movimiento de tierra. Bueno, cosas increíbles que al final de cuentas pues resultaron, pero tampoco hay que creer ni dejar de creer en estas cosas. Pero también nosotros en ese recorrido que hicimos auxiliamos a una persona herida. Se trata de una niña de 13 años de edad quien sufrió lesiones a consecuencia del terremoto. Veamos. Comunidad de Bambú, de nuevo, donde se ha procedido a rescatar a una persona herida, llevarla al centro de asistencia y ustedes pueden ver que está siendo trasladada en un tablón prácticamente, puesto que no hay ninguna otra posibilidad aquí. Ella va a ser trasladada en el mismo helicóptero que hemos venido a distribuir alimentos. Como ustedes pueden notar, tiene algunas lesiones consideradas serias en el pie y por eso va a ser trasladada hacia Puerto Limón para que allí se determine su estado y su traslado a otro centro médico. Y aquí tenemos a esta joven que nos puede hablar. Cuéntenos un poco, ¿qué le pasó a usted? Yo venía de la escuela y yo venía bajando una lomita, yo venía bajando y no me daba cuenta y me alzó y me estrelló contra una piedra y yo me levanté y yo seguí cruzando una quebrada y yo vi que mi pie estaba sangrando y ya estaba cortado, ya tenía una herida grande y yo no podía seguir caminando. Y de ahí yo llegué donde una casa de mi abuelita y ahí me llevaron donde un centro de salud de Amur y ahí me cosieron, me tuvieron la pata, me cosieron el lunes y hasta hoy me sacaron hasta aquí. Bueno, este es el caso de esta joven, aquí recogida en Bambú, como ustedes pueden ver, igual que ella, existen muchas otras personas que han resultado lesionadas a consecuencia de este sismo. La labor humanitaria continúa luego de 4 días del terremoto en diversas partes de la región atlántica y especialmente aquí en Talamanca. Bien, realmente Gravy nos ha traído momentos muy dramáticos, pero a la vez esperanzadores, porque ya se ve que la ayuda está llegando hasta los pueblos más lejanos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen informativo del domingo 28 de abril, donde les tendremos las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. La Comisión Nacional de Emergencia teme la posibilidad de derrumbes y deslizamientos en la región de Chirripó por efecto de las lluvias en la región. El Ministerio de Salud detectó por lo menos 15 casos de diarreas en Estrada y Matina. Ya el paso sobre el río Chirripó ha sido reabierto. Esta información directamente desde Limón con Juan Carlos Flores. Adelante. Expertos de geología e hidrometría estudian en el lugar los peligros a que se expone la población que vive cerca del cauce del río Chirripó y posiblemente pedir a esas personas alejarse del sitio. Parte de los estudios pretenden determinar el problema de los asentamientos humanos ante posibles inundaciones en la parte baja, especialmente en la cuenca del río Matina y Batán. Ya identificaron en los mapas las áreas de influencia que han tenido siempre las inundaciones del Chirripó. Entonces ahora en el terreno, ubicando, y donde hay viviendas o infraestructura metida dentro de esa área potencial de inundación. Para decirle, señor, usted está metido acá, estamos en una área bajo amenaza, entonces hay que reubicar a esas personas y hacerle el llamado, primero, de que de un modo voluntario pueda desalojar el sitio para reubicarlo en albergues que están en la zona. En relación con la alerta amarilla en Cartago, los especialistas descartan por ahora una catástrofe similar a la de Limón. Sin embargo, sostienen no poder tampoco negar esa situación.
No obstante, los especialistas mantienen equipos de registro entre los 10 y 8 kilómetros al suroeste de Cartago, donde se producen la mayor cantidad de microtemblores. Muchas personas El paso sobre el río Chirripó, que estuvo detenido por haberse caído parte del puente sobre este río, ha sido nuevamente reabierto provisionalmente. Veamos esta información con Juan Carlos Peña. En Sarampión reportan 20 casos en total, repartidos en esa zona, de acuerdo con la doctora Rocío Sáenz, quien adelantó que 2.000 dosis de vacunas están siendo enviadas a la región para el control de sarampión, rubeola y paperas. La mayor cantidad de enfermedades por contagio se dan por las malas condiciones sanitarias de la zona y la carencia de agua potable. Para solventar esos inconvenientes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillado está enviando camiones cisterna con agua potable y ya tiene reparado el 65% del acueducto central de Limón. De acuerdo con Milton Chaverri de la Comisión Nacional de Emergencia, ayer fueron despachados 44 viajes en helicópteros a las zonas más alejadas y se alcanzaron 96 centros de población. Uno de los problemas que enfrenta la Comisión Nacional de Emergencia es el alto costo del mantenimiento de los vuelos aéreos que han prestado gobiernos amigos. Debemos ser claros aquí en que estamos en una situación clara de emergencia como conjunto y que la satisfacción de la alimentación que se está mandando a todos los puntos es la alimentación inicial con la que estamos en capacidad de responder en forma inmediata, lo cual significa para la Comisión Nacional de Emergencia, en la etapa de rehabilitación y reconstrucción, que hay que dar un soporte alimentario y de agua potable durante aproximadamente 60 días a la zona sur del área de operaciones, donde por las condiciones de los movimientos de terreno y deterioro de las carreteras, los aislamientos van a durar ese tiempo, en tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las demás instituciones vinculadas van a lograr abrir los caminos. De acuerdo con Milton Chaverri de la Comisión Nacional de Emergencia, las operaciones aéreas duran alrededor de 10 a 12 días posteriores al sismo, por el alto costo de la operación. Bueno, realmente esta información se refería a los casos de diarrea que se han presentado, 15 en Estrada, 70 en Matina y 40 en Batán. Vamos a ofrecerles seguidamente la información relacionada con la reapertura del paso sobre el río Chirripó cuando el puente ha sido restablecido. En estos momentos la circulación de vehículos se realiza alternativamente. 10 automotores pasan de un lado escoltados del tránsito. Luego esta misma operación se realiza solo que a la inversa. Según nos informó Renato Sudasasi, encargado de los trabajos, en las próximas horas se limitará la carga que se permite transportar por furgón para evitar algún debilitamiento de las estructuras. El tránsito está permitido para cualquier tipo de vehículos. El libre flujo no podría estimar cuándo, en el sentido de doble vía y sin control. Esto es un proceso largo. La rehabilitación de esta carretera es una rehabilitación bastante seria y bastante costosa. Se está trabajando en ello. De hecho, los trabajos que hemos hecho han sido en miras para que no se pierda la estructura de la carretera, sino simplemente habilitar paso y habilitando paso también sin dañar el paso de la carretera. Reubicar poblaciones, para otros no. Por eso se realizan estudios profundos, especialmente en los lugares donde se formaron las represas. Uno de esos sitios peligrosos es el cauce del río Bananito. Estas imágenes muestran los deslizamientos y la cantidad de agua que se está acumulando. Pero tras la inspección hecha por un geólogo, este no recomendó evacuar las poblaciones, pero sí mantener una constante vigilancia. Hay que estar tranquilos, pues la gente de aquí de la zona conoce perfectamente sus montañas y sus ríos, cómo se comportan. Los cerros sí tienen problemas de deslizamiento, árboles caídos. No hay ningún problema por el momento. Tienen ellos que cuidar muy bien el río, nada más tener una vigilancia y una observación. Los
los muchachos de la Cruz Roja, ellos van a montar un plan de implementación, nosotros vamos a seguir monitoreando. No hay problema de reubicar y salir corriendo, lo único son las hay que buscar las partes altas entonces. No, Graving, no hay que buscar las partes altas. La gente que vive a la margen del río se puede quedar ahí. A la margen del río, sí, hay casitas a veces muy cerca, muy cerca de la orilla del río, a 2 metros del río. Esa gente sí debe tener la precaución de buscar irse donde un vecino, moverse un poquito por unos días mientras no comience el invierno fuerte. Y en unos instantes estaremos transmitiendo en vivo desde Limón y además el Hospital de Limón reanudará labores en forma parcial. Regresamos con los detalles después de esta pausa. Aquí en Telenoticias. Limón, representantes de esta comisión. Mientras tanto, aún más cerca de la frontera con Panamá, en Zixaola, la situación nacional de emergencia, y también en Limón, representantes de esta comisión, para que usted les pregunte acerca de la emergencia que se está viviendo en la zona atlántica. Y mientras tanto, aún más cerca de la frontera con Panamá, en Zixaola, la situación es verdaderamente preocupante. La vía del ferrocarril está destruida y los pobladores no tienen alimentos, luz ni agua, pero tampoco pueden abandonar la zona. Alexis Rojas estuvo allá. El caso es que hay mucha destrucción aquí, sobre todo de edificios, muchas grietas, familias que no tienen vivienda y que esperan la pronta ayuda de las autoridades costarricenses. Tenemos aquí nuevos destrozos en casas de habitación. Esta casa de habitación que estaba ubicada al costado derecho de la línea del tren que es utilizada por la oficina de migración, más bien rectifico, la oficina de migración que quedó destruida, y también ustedes pueden observar aquí la línea del tren. Cómo se observa la línea del tren aquí totalmente levantada en estas imágenes que estamos llevando a ustedes desde Zixaola. La línea del tren totalmente levantada, quebrada, el cemento, parte de los rieles doblados también. A ver si nos dan con permiso los muchachos aquí de Zixaola para que todos los costarricenses puedan ver los daños causados aquí en este sector. Ustedes pueden ver la forma, la magnitud, la fuerza con que fueron levantadas estos trozos de tierra que estaban a muchos metros de profundidad. Las raíces fueron arrancadas por un sismo de gran magnitud. Ustedes podrán imaginarse viendo estas imágenes el movimiento que tuvo que sentirse aquí para sacar de raíz estas estructuras que quedaron totalmente inhabilitadas, estructuras por donde pasaba el ferrocarril que sacaba el banano costarricense hacia el puerto de Almirante en Panamá. Aquí estamos tratando de llevarles a ustedes estas imágenes para que ustedes puedan compartir con nosotros también lo que aquí ocurrió, y esto es solo parte de lo que ocurrió aquí en la zona de Zixaola. Aquí tenemos nuevos destrozos en la zona de Zixaola. Esta era una zapatería, una de las zapaterías importantes de aquí, de este sector costarricense ubicado con la frontera de Panamá. No quedó nada, un edificio de madera, un inmueble de madera que fue también derruido totalmente, amueblado y todo, totalmente por las fuerzas del sismo. Aquí los daños en viviendas son importantes. No podemos dar ahora un informe valorado, contabilizado, porque tendríamos que recorrer todo Zixaola, pero sí hemos visto muchas viviendas caídas a nuestro paso. La Comisión de Emergencia será la encargada de hacer una valoración más en detalle, ya ir familia por familia, ver los daños, ver cuántas viviendas tendrán que ser derruidas para construir nuevas viviendas, cuántas son las que tienen daños parciales. En fin, son los funcionarios de la Comisión de Emergencia los que tendrán que realizar esta labor.
Aquí ofrecemos unas imágenes del puente y también sobre la línea del tren desde otro ángulo para que ustedes observen la ondulación del terreno, cómo el terreno cambió de forma, cómo fue sacudido como si fuera un trapo. Para usar un ejemplo más gráfico, ustedes pueden ver la ondulación del terreno, las grietas profundas, los huecos y también algunos problemas que sufrió este puente, sobre todo en una parte de su estructura metálica. Fue construido en 1908. En 1908 me informan aquí que fue construido este puente, este que es una de las zonas más importantes. De Costa Rica, correcto, naturalmente. Sí, es uno de los puentes importantes que comunica la zona de Zigzaola de nuestro país con la zona de Panamá, la zona limítrofe. Bueno, aquí en esta parte del mercado de Zigzaola se ha improvisado un pequeño campo de refugio donde algunos niños con sus familias se han ubicado, han puesto unos colchones de cartones y unas fundas. Ya ahí los tengo. ¿No han tenido ayuda ustedes todavía? ¿Cómo están haciendo con la alimentación? ¿Tienen alimentación? No. ¿Qué necesitan ustedes en estos momentos acá? Leche, medicina, leches y jarabes para todo para la calentura, porque los niños están un poco mal. Medicina y leche más que todo. Ellos nos han manifestado que las principales necesidades son las de agua y no tienen electricidad, no tienen vías de comunicación, no tienen medicinas, no hay médicos que estén atendiendo aquí, pero ellos manifiestan que esperan en cualquier momento que las ayudas del gobierno que se han prometido y que ya están siendo entregadas en algunos sectores afectados de la zona atlántica también se amplíen aquí a este sector de Zigzaola. Queremos reiterarles que el tránsito cerró el paso de vehículos a la altura de Siquirres para permitir el trabajo de reparación de vías. El jefe de operaciones del tránsito, Luis Araya, informó a Telenoticias que únicamente se permite pasar a personas que trabajan directamente en la labor de emergencia. Araya pidió a la población en general no insistir en viajar por Tierra Limón para no entorpecer los trabajos de emergencia. Bien, y tal como les habíamos informado, la situación está un poquito mejor en Limón, por lo menos ya tienen electricidad y agua. Tenemos a Graving Moya, sin embargo, en vivo desde allá, quien nos va a informar sobre la dura situación que están viviendo los refugiados allá en la zona. Adelante, Graving, muy buenas noches. Muy buenas noches. A este momento no podríamos decir cuántos son los damnificados a consecuencia de este sismo, en vista de que aún continúan rescatándose personas de lugares bastante lejanos, especialmente de algunos sectores montañosos del sur, del centro de Limón, como hemos venido informando. Sin embargo, aquí en Limón, en lo que se puede denominar el estadio principal de esta comunidad o del centro de la provincia, está funcionando un albergue, un refugio para unas 200 y resto de personas que están siendo tratadas y están dándose ahí los primeros auxilios y alimentación adecuada para atacar estos embates primarios. Hay una ruptura, como quien revienta una barra de tiza o una regla de plástico. Entonces súbitamente la energía que uno acumula se libera y simultáneamente se producen dos tipos de ondas. Una muy rápida, que avanza como un gusanito medidor, compresiona y dilata al medio y puede tener velocidades de 5 hasta 13 kilómetros por segundo. Después viene otra onda que tiene un poco más de energía y tiene un movimiento de tipo horizontal y se mueve hacia un lado y otro en la dirección de avance, como que empiece a moverse una culebra.